Esto es Cinematic y hoy tenemos a Ana Solanas, una de las partes, la mejor parte, vamos a decir, porque Marc ya estaba aquí, pero ella todavía no, de I+G Stop Motion. Podéis ver su nuevo corto, Candela, en la programación principal de cortometraje del Catalan Film Festival 2020. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Pues muy bien y como siempre un placer hablar con vosotros dos. Sí, es que nos Algún ponemos... día esto va a ser real, ¿no? Cuando pase pandemias y cosas nos vamos a ver y lo vamos a celebrar de verdad. Total, Sí. nos ponemos muy nerviosos cuando tenemos que hablar contigo, Ana, porque claro, es eso, es como que para algunos será como, es un director más dentro de los 15 Q&As, pero claro, el Catalan Film Festival hace 5 años arrancó con una locura que Rafa y a mí se nos ocurrió de intentar traeros poniendo dinero en nuestro bolsillo y tal, entonces es como que todo esto, el Catalan Film Festival empieza con vosotros y hemos crecido con vuestros cortos, entonces Sí. Un honor súper contentos. formar parte de esta locura vuestra, ya sabéis. Sí. Sí. Bueno, nos contabas antes de la entrevista que vuestra nueva hija, Lola, nació justo un poquito después de que este cortometraje saliese, pero vamos, ya estaba de camino, ya estaba encargada cuando llegó, cuando estáis trabajando y en esto. Cuéntanos cómo es mantener ese estilo que tenéis con el contraste, ¿no? La paradoja de una vida nueva viniendo, una maravilla como es tener una niña. Bueno, es complicado. Además, como cineastas siempre sacamos lo peor de nosotros mismos. Entonces yo creo que esto nos ayuda en casa a ser gente pacífica y de buena onda, ¿no? Porque los malos rollos, las cosas oscuras, las ponemos en las películas y luego todo es de color de rosa. Sí. No, es trabajo, pero se hace con gusto los dos trabajos, el criar hijos y el hacer películas. O sea que Sí. sería muy injusto que nos quejáramos nosotros. No sé, es que cuando vi Candela, como hay una niña encantadora que le da toda la poca alegría a esa mujer tan mayor, digo, a ver, ¿dónde está la conexión? Pero bueno, no es la primera vez que tenéis una niña encantadora en vuestros corpos. Y no es la primera vez, de hecho, que jugáis con ese contraste. Yo creo que va muy bien con una pregunta que yo tenía, con ese contraste entre gente mayor y peques, ¿no? Entre miradas infantiles y miradas de gente anciana. Nosotros este corto lo vemos en junio, pico fuerte de la pandemia, mucha gente mayor muriendo, entonces nos toca todavía más fuerte cuando lo vemos. No sé si nos podrías decir, Ana, algo sobre este juego que siempre decís, esta predilección por miradas tanto infantiles como en este caso en concreto ancianas, ¿no? Sí. Claro, además, la verdad es que casi sería la primera vez que, bueno, quizá la segunda, que ya pasaba en Las Basonas, que aquí sí que hacemos como ponemos en la balanza o sea, los niños y representan lo bueno, la positividad de la vida, en contraste con el hecho de hacerse mayor y te vas cargando la mochila, pues, de rocas, de cosas que no son buenas y que hacen que te conviertas en una persona menos optimista, menos buena, ¿no? Esto también lo jugábamos en Las Basonas, pero en general a nosotros lo que nos gusta es mezclar, ¿no? En plan, no presentar como al ser humano que nace bondadoso, ¿no? Y por eso es un tema que realmente el de la infancia nos gusta mucho ponerlo en los cortos. A veces jugado como en Candela o como en Besonas, y también me olvidaba, como en Cavalls Morts, ¿no? Que sí que representan un poco como esa mirada más brillante respecto a la realidad, pero luego tenemos otros cortos, ¿no? Como en Violeta, por ejemplo, que realmente la mirada esta se empieza como a corromper un poco antes, ¿no? Pero sí que nos gusta mucho. Y además con Candela realmente ha sido una casualidad un poco triste y desastrosa. No esperábamos que pasara esto, pero de repente se ha convertido en un corto como muy de actualidad, ¿no? Y que retrata eso, la soledad y el abandono de muchos de nuestros mayores, que además se ha visto muy aumentada con las circunstancias de los encierros y saturaciones y todo de la COVID, ¿no? Sí. Bueno, me gustaría saber más sobre el proceso de crear la historia antes de que empecéis a animarla, porque hay un elemento ahí de apocalipsis, en algún momento perdemos esperanza. O sea, todas, la posible relación entre, sin dar spoilers, la protagonista y el conductor del autobús, de repente se ve destruida. Hay
no quiero decir un montón de mierda, pero algo así muy parecido en la calle en donde se suponía que estaba ese hombre. Y te llega esta desazón, esta sensación de que no hay esperanza. Y luego aparece la niña. ¿Es un truco del guión para darnos ese latigazo o es simplemente una mirada así? Sí, y igualmente nosotros también nos gustaba presentar o sea, huir un poco de la señora vieja, tierna, y ella es súper arisca, es como muy antipática, ¿no? Y el señor conductor, bueno, voy a hacer un spoiler, pero pasa en el minuto 2, cuando él intenta despedirse, ella como, en plan, es que no quiero perder el tiempo contigo, aunque él ya no sabe lo que viene, ¿no? Y un poco el retrato de la persona que ve que está abandonando a alguien, aunque evidentemente no es su responsabilidad, él solo es un conductor de una línea regular que, porque no le sale a cuenta al ayuntamiento o a quien sea, deja de ser una línea regular para convertirse en, ella de repente vive aislada del mundo, no puede, no tiene manera de conectar, ¿no? Y entonces ella, su cabeza y su cuerpo se va desconectando del mundo porque se ha quedado sola y no puede ni subsistir, solo tiene agua, ¿no? Y aquí aparece el personaje de la niña, ¿no? Que parece un soplo de esperanza, pero bueno, que ya veremos si lo es o no lo es. Total. Perdón. No, dale, Ana, perdona. No, que era la idea esta también de cómo han ido creciendo las ciudades y cómo en zonas que por X razones normalmente son zonas en las que no hay turismo, no hay muchos servicios, pues las vamos abandonando, ¿no? Y de repente pues las ciudades se convierten un poco en parques temáticos para que los turistas hagan 4 fotos, pero estamos olvidando que en cada barrio, por pobre que sea, por no sé qué, allí hay gente que necesita servicios, que necesita atención, ¿no? Y un poco también como un toque de alerta de cómo estamos gestionando las ciudades en el mundo occidental. Completamente, y lo que decía Rafa es totalmente cierto. Tiene ese elemento apocalíptico, ese edificio se convierte, ese barrio, en una metáfora de algo mucho más grande que sin querer cuando lo habéis hecho, ¿no? Porque los procesos de animación son largos, se ha convertido en increíblemente relevante en un proceso de isolation, ¿no? De aislamiento que todos hemos tenido. Lo increíble de vuestro estilo, Ana, es que cada corto que nos dais es de 9, ¿vale? Todos no bajan del 9, pero de vez en cuando nos dais un 10. Estamos pensando, hablo quizá personalmente, Cabals Morts, Bessones, Canis, donde lo crudo, duro, raw de la historia se junta con una estética también que digamos que la historia y el corazón crudo y triste se junta con una estética que hace que todo, digamos que llega a esos niveles de precioso, demoledor y crudo que se dan en algunos cortos vuestros. Muchísimas gracias. Pero no sé cuánto tiene esto, ¿no? De trabajo en equipo, como decía Rafa también antes, de historia y estética, historia y texturas. Bueno, la verdad es que nosotros los dos somos como muy obsesivos del plano, y aunque no somos muy virtuosos en la manera de planificar, porque no nos interesa mucho el artificio de la cámara o así, tampoco no iría muy bien con la técnica que hacemos nosotros, ¿no? El stop motion, la verdad es que como bebe mucho del teatro y a nosotros nos gusta, ¿no? Esta puesta en escena muy teatral, muy sobria, pero realmente es obsesivo el trabajo que hacemos en cada plano, ¿no? Los elementos que hay, el cómo entra la luz, la pátina de suciedad que le ponemos, y es un trabajo realmente, ya te digo, súper obsesivo. O sea que es casi el 50%, o sea, el guión es muy importante, pero realmente el trabajo pictórico y gráfico, si queréis llamarlo así, de la película es de lo que más nos obsesiona. Sí. Y además creemos que se pueden obtener imágenes bonitas en trasfondos que no lo son tanto, ¿no? Pero que la belleza realmente puedes encontrarla en muchas partes. Sí. A ver, es un poco un concepto chejoviano, ¿no? De que cada plano, hasta el último chincheta, tiene que decir algo. Y desde luego, a lo largo de los años que hemos visto vuestros cortos, siempre nos han encantado. No sé si coincido 100% con los Alberto, pero
Sí, en un 90% si coincidimos. Pero lo que sí veo en este es ya una elaboración es que hasta las manchas de humedad de una esquina, de un plano, te están llamando, te están dando información, todo. Y vosotros seguís trabajando los dos juntos, ¿sabes? ¿Solos? ¿O tenéis más gente que ayuda? ¿O cómo hacéis esto? No, en este proyecto, el día a día éramos unas 6 personas. Claro. Porque este proyecto, por ejemplo, hay otros proyectos que Marc sí que anima, este no. Este animaban Nuria y Claudi. Y entonces está Ana Molins, que es la fotógrafa, que es un trabajo súper importante el que hace ella. Y nos ayudó en dirección de arte otro chico. Pero bueno, sí que el trabajo principal, como la punta de la pirámide, pues somos Marc y yo. Te quería pedir si se podía ver ese escenario que me has enseñado, ese set. Sí, mira, Pues, si es posible, también pues... os quería enseñar a Candela. Claro. ¡Yeah! ¡Candela! Para que veáis el está. tamaño del muñeco. Oh, Candela. Bueno, qué malos ratos nos has hecho pasar, qué noches. Hija mía, sí, hay que ver, ¿eh? Sí. Y mira, Sí. Ostras, el mundo del próximo cortometraje en el que estáis trabajando. Sí. Pum, pum, pum. A ver, lo dejamos aquí. Pues aquí, ¿ves? De fondo. Mira. Vale, pero pues me pongo yo aquí. Criaturas antropomórficas, árboles. Sí, os acerco un poco más. Estamos en la jungla. Bueno, ellos viven aquí en una casa con vistas, ¿eh? ¿Tienen? Ni tan mal. Sí. Qué guay. Pues esto es en lo que estamos trabajando ahora. La extraordinaria historia de la Bruna. Para todos los públicos. ¿Y va a ser también otro corto o os vais a animar a hacer un largometraje? No, de momento las ideas que sacamos, de momento no dan para más de la mayoría 7, 8 minutos. Canis era más largo, pero de momento no nos ha venido al cajón de las ideas el largo. Ya veremos. No es Yo diría que ni falta que hace Ana, porque con cortitos, con piezas cortas, con pequeñas historias, creo que no exageramos si decimos que bueno, hemos estado 15 minutos o 12 minutos ahora hablando con una persona que es la mitad de un dúo de animación que ya es historia del cine español, por lo pasado, por lo presente y por lo que está por venir. No es una exageración. Qué bien. Yo diría. Bueno, muchas gracias y esperemos que os demos que hablar muchos años más. Nosotros nos encanta hacer este trabajo y nos encanta que le guste a la gente, o sea que... Sí, pues seguro que aquí tenéis 2 fans grandes, bueno, muchísimos más, miles. Unos cuantos, nosotros 2 y unos cuantos que tenéis en Escocia. Vale. Unos cuantos fans. Bueno, pues lo dejamos ahí, Ana, con la esperanza de tomarnos una pinta, un whisky en Barcelona o aquí. Un placer, como siempre.